Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Teníamos imágenes allí de miles de latinoamericanos que salieron hoy jueves a las calles para recordar el Día Internacional del Trabajador con demandas de mejores condiciones laborales y salarios dignos. Fue una mezcla de marchas reivindicativas, concentraciones y actos simbólicos, evidenciando que a pesar de los avances históricos, los desafíos para la clase obrera en el continente siguen siendo una realidad. Precarización, informalidad y justicia social requieren, a juicio de los trabajadores, una acción colectiva en varios países del continente a día de hoy. Es el tema que proponemos el día de hoy. Antes debo recordarle, a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes tal vez ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto. Aquí tiene el código QR para que a través de su dispositivo móvil pueda participar. Trabajadores se movilizan el 1 de mayo. ¿Qué desafíos cree usted enfrenta la clase obrera en Latinoamérica? Precarización salarial y pensional, extensas jornadas laborales, informalidad laboral, represión y criminalización. Son algunos de las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Momento del análisis. Me acompaña en la distancia Sandino Asturias, analista internacional, politólogo, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala. Nos acompaña precisamente desde Ciudad de Guatemala. Sandino, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Igualmente, un abrazo. Un abrazo también. 1 de mayo, Sandino, en Latinoamérica, en algunos países, jornada de lucha y reclamo por reformas neoliberales, la informalidad y la precarización salarial en el centro del debate. En otros, vemos el apoyo a medidas más justas para la clase obrera. ¿Cómo observas la jornada? Bueno, efectivamente es una jornada de lucha. Es una jornada donde en la mayoría de los países se demanda mejores condiciones laborales. Esto es algo histórico. Sin embargo, estamos entrando en una etapa donde la criminalización de las luchas sociales, en el caso de Guatemala particularmente, el caso de las luchas de los pueblos indígenas, están siendo criminalizados y están siendo acusados de terrorismo, cosa que es un elemento aparentemente superado desde la firma de la paz en Guatemala. Sin embargo, seguimos viendo indicios de un concepto represivo, un concepto de dominación o intento de dominación por la vía judicial, y los campesinos, los obreros son las principales víctimas de esta situación. Por lo tanto, es un momento de luchas, de manifestar la necesidad de reformas a favor de la clase obrera y campesina, profundizar los derechos humanos, ya que en muchos países los derechos humanos están siendo violentados fuertemente, y la criminalización de las luchas sociales indígenas, populares, pues es una características de este 1 de mayo. Sí, en el centro también del debate, Sandino, y es un tema que efectivamente ha sido el denominador común, ¿no?, en todas estas manifestaciones el día de hoy, ha sido la informalidad. La forma de acceso a el trabajo ha sido por medio de la informalidad, incluso en el 70 o más por ciento de la población laboral latinoamericana, el flagelo que todavía persiste en el continente. Totalmente, es que los modelos económicos neoliberales lo que desarrollaron fueron políticas que han excluido a las grandes masas sociales, las han obligado a la migración como única salida para enfrentar la precariedad, y hay una acumulación de riqueza en las élites económicas que nos han vuelto países profundamente desiguales. Entonces, la lucha por la democracia, la lucha por igualdad de condiciones, mejores condiciones laborales, son luchas históricas, son luchas que se han mantenido a lo largo de la historia, pero hoy enfrentan desafíos nuevos, como es el gobierno de Estados Unidos atacando a los migrantes, convertirlos en enemigo. Esto todavía profundiza más la situación precaria de nuestros trabajadores y nuestros campesinos. Entonces sí es un momento de lucha, de reflexión, de movilización,
Y eso es lo que hemos visto a lo largo y ancho de América Latina. Sí. Vamos a ver algunos otros elementos, Andino. Activistas de todo el mundo se manifestaban este jueves exigiendo mejores condiciones laborales. Los trabajadores pedían más justicia social en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Aquí vemos en la nota trabajadores en Asia, Europa y América que se movilizan para exigir, como decíamos, mejores condiciones laborales. Las protestas este año también han incluido críticas a lo que comentabas, las políticas arancelarias antimigrantes impulsadas por la administración de Donald Trump. Movimientos sindicales han reclamado salarios más justos y un aumento en el índice de desempleo para enfrentar la informalidad. Este ha sido el panorama que se ha vivido en distintas regiones del mundo y el impacto precisamente, Sandino, de la política que, por ejemplo, en Francia el día de hoy llamaban no al trumpismo, no a esa precariedad que supone en el mundo las medidas arancelarias. ¿Cómo ves el escenario de aquí en más? Pues definitivamente creo que es un momento donde lo que nos queda por delante es enfrentar el momento, enfrentarlo con organización y lucha, como ha sido siempre, la unidad de los pueblos para enfrentar esta precariedad y estas políticas de convertir a la migración en enemigos o convertir en enemigos y terroristas a las luchas sociales. Creo que es un desafío enorme que tiene nuestras sociedades, nuestros trabajadores, nuestros campesinos, nuestros obreros y los propios migrantes que al final son víctimas de estas políticas. Entonces, realmente es un momento de reflexión y lucha, es un momento de organización y unidad, es un momento donde los pueblos y los gobiernos deben unirse para desarrollar políticas que enfrenten este fenómeno mundial que ha sido el crear o tener un enemigo o crear un enemigo como para beneficiar a una clase económica particular. Entonces, creo que estamos en un momento de gran riesgo, pero también es un momento de organización y lucha, y creo que en la mayoría de países esa ha sido la respuesta, organización y lucha para enfrentar los desafíos internacionales y nacionales que tienen nuestras sociedades y nuestros países. Me quedo con esto último de organización y lucha, Sandino. Vamos a ver la situación, por ejemplo, en Argentina, ¿no? En el marco del Día Internacional del Trabajador, 8 de cada 10 trabajadores en ese país están inconformes con su empleo. Un informe de Boomerang comparte que el 84% de los trabajadores en Argentina no se siente satisfecho con el trabajo actual, 79% de las personas no ejerce la profesión que anhelaba en su niñez, solo 21% de ellos afirma ejercer una profesión soñada. Esto implica que el cambio político y económico del país, por supuesto con el ultraderechismo en el poder, ha incrementado una ola de incertidumbre laboral y se ven precisamente reflejados en los datos que hemos presentado. Incluso en el día de ayer, Sandino, los argentinos ayer se movilizaban previo al 1 de mayo y hablábamos en este espacio sobre los aranceles, hablamos en este espacio sobre el contexto en países como Argentina, donde la organización sindical y las alianzas sociales deben estar en el debate. Nos decía en ese momento un invitado que era importante el debate sobre la organización sindical y las organizaciones sociales de cara a nuevos procesos, incluso electorales, teniendo en cuenta esta América Latina en disputa que tenemos en el continente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. O sea, en el fondo, las extremas derechas que pretenden dirigir u orientar los países a lo peor, porque no tienen propuestas sociales para mejorar sus países y lo que hacen es destruir los países, que es lo que está haciendo desde Donald Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, y muchos países están entrando en una dinámica de destrucción institucional, estatal y democrática. Entonces sí, hay una gran responsabilidad social de tener los gobernantes que tenemos. Y es muy importante vincular las luchas sociales con el poder político, porque solo así es que las políticas sociales serán mejores. Si permitimos que la extrema derecha gobierne nuestros países, lo que estamos expuestos
a que el neoliberalismo, la globalización y toda la precariedad que ya viven nuestras sociedades se empeoren. Entonces sí es muy importante entender que además de las luchas sociales requerimos una lucha que vaya por la disputa del poder político y vayamos a la disputa de entender que la correlación de fuerza a favor de los pueblos tiene que ver con proyectos progresistas y distintos. Sí, Sandino, justamente de proyectos para la clase obrera también en países, veíamos el escenario, por ejemplo, en Colombia, donde se está promoviendo una consulta popular para una reforma laboral en ese país en contra de lo que estamos viendo en países como Ecuador, Argentina, que ha venido un retroceso paulatino de los derechos laborales en cada uno de esos países. Ver también eso, es decir, la lucha, ¿cómo percibes tú esa lucha desde la clase obrera para poder discutir, porque hay trancas, por supuesto, desde el legislativo en algunos países como Colombia, para poder hacer reformas sociales que garanticen a los trabajadores una mejor condición de vida? Totalmente. Creo que lo que hay que entender es que lo que hay que generar es una correlación de fuerzas a favor de las clases trabajadoras y las clases obreras y campesinas e indígenas. Y esto solo se da con proyectos políticos que nos lleven a legisladores y a gobernantes que estén en sintonía con esas políticas. No podemos permitir que la ultraderecha fascista, que hoy está más empoderada por la llegada de Donald Trump, gobierne nuestros países, porque lo que vamos es a empeorar las condiciones sociales en cada uno de nuestros países. Por lo tanto, sí hay una responsabilidad en que las luchas sociales se tienen que vincular a las transformaciones políticas, porque hay que cambiar la correlación de fuerzas a favor de las mayorías, a favor de los pueblos indígenas, a favor de los obreros y los campesinos. No podemos permitir que las clases dominantes que han gobernado la mayoría de países en América Latina sigan destruyendo los países. Creo que es muy importante tener conciencia hoy en el Día Internacional de Trabajo que también hay una responsabilidad política por tener a mejores gobernantes progresistas de izquierda y tener mejores políticos, mejores diputados, mejores legisladores que puedan seguir llevando este camino de transformación a favor de estas mayorías. O sea que sí hay una responsabilidad que también hay que involucrarse en cambiar las correlaciones de fuerzas en nuestros países a favor de estas clases obreras, campesinas e indígenas. La lucha es larga, por supuesto, en todo este tema, muy pendientes, por supuesto, del escenario en nuestro continente y el mundo. Sandino, muchísimas gracias por tu lectura y por tu tiempo. Gracias. A ti un abrazo. Un abrazo. Sandino Asturias, analista internacional, politólogo, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala. Reflexiones sobre lo que significa esta jornada del 1 de mayo para América Latina. Vamos a despedir la primera parte del programa y les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Por lo pronto, vamos a una breve pausa acá en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos. Dos grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que representan. En una nueva entrega de Prisma, conoce a Héctor de la Garza Batorsky, artista plástico mexicano, que nos invita a reflexionar sobre la realidad a través del arte convencional. Disfruta del canto y la danza de Han Yihia por medio de sus increíbles técnicas en la ópera Kun Chu y la ópera de Pekín. China y América Latina se redescubren en una coproducción de CGTN y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. Sábado, por Telesur.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de la efeméride que ha tenido, por supuesto, repercusión en nuestro servicio informativo. Primero de mayo, Día de los Trabajadores. Desde Venezuela, este 1 de mayo, la clase obrera trabajadora se reunió para saludar reivindicaciones laborales otorgadas por el gobierno bolivariano, además de exigir respeto a los derechos migratorios de los venezolanos en extranjero. Una movilización que ha sido un mensaje de fuerza al bloqueo que azota la economía venezolana, además de ser un compromiso de unidad ante los desafíos económicos del país. Al mismo tiempo, es un mecanismo para denunciar el secuestro de los venezolanos por parte de Estados Unidos en El Salvador, exigiendo la liberación de todos y en especial de la bebé Maykelis Espinosa, quien fue arrebatada de su madre en un viaje bajo el plan Vuelta a la Patria. Justamente vemos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando del tema y precisamente sobre lo que ha sido esta jornada cívica el día de hoy. Ha sido una sorpresa punzante en nuestro corazón desde que Diosdado recibió uno de los aviones de migrantes rescatados de las cárceles de Estados Unidos, porque la madre de Maykelis tenía 1 año presa injustamente en una cárcel, sometida a las peores condiciones, sin haber cometido ningún delito, porque migrar no es delito. Ellos han criminalizado a los pueblos del mundo. Ellos y ella en Venezuela, ¿saben quién, verdad? Ha pedido que se persiga a los venezolanos en Estados Unidos, que se les capture en las calles, que se les estigmatice como supuestos miembros del derrotado, fracasado y aplastado en Venezuela, Tren de Aragua, porque en Venezuela supimos enfrentar y derrotar al Tren de Aragua, ese grupejo criminal. Ahí estaba el primer mandatario nacional a propósito de estos temas. Vamos al análisis. Juan Carlos Gómez Leighton, politólogo, sociólogo, historiador marxista, doctor en Ciencias Sociales y Políticas en Flaxo, México, nos acompaña desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas noches a todos los oyentes de Telesur y gracias por la invitación. No, gracias a ti por atender nuestra llamada en un 1 de mayo que reivindica, por supuesto, la lucha social de los trabajadores de la clase obrera, pero también tribuna crítica para otros fenómenos importantes en nuestras sociedades, como son precisamente el tema de la criminalización. Lo hablamos antes con Sandino Asturias, la criminalización que están presentando los trabajadores, también el tema de los migrantes que han tenido en el gobierno de Donald Trump, por supuesto, una criminalización sin precedentes. Tu lectura sobre todos estos escenarios que sirven también de, digamos, de contrapeso a lo que se está definiendo hoy en día como el trabajo en el continente y el mundo. Bueno, en primer lugar, aprovecho la oportunidad de las ondas de Telesur de saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de América Latina en su lucha permanente por mantener condiciones materiales de vida las mejores posibles, en un contexto bastante negativo, dado la situación en que se encuentra el capitalismo regional, ¿no? Y especialmente con estas medidas que ha ido adoptando el imperio a través de Donald Trump, que generan, ¿cierto?, una serie de dificultades para los diversos grupos de trabajadores a lo largo y ancho de América. Es sin duda uno de los problemas fundamentales que tiene el continente y especialmente Chile, ¿no?, para referirnos al caso chileno también, es el avance que está experimentando las derechas extremas y las posiciones más recalcitrantes y reaccionarias contra
los trabajadores, que incluye, ¿cierto?, esta visión de criminalización de la protesta, de la manifestación o de cualquier expresión de descontento que puedan realizar los trabajadores y trabajadoras de América Latina, ¿no? Y en ese sentido la criminalización llega y afecta a todas las personas que migran por distintas razones dentro de América y que se dirigen ya sea hacia Estados Unidos o se dirigen a otros países latinoamericanos y entran en una situación de criminalización por el solo hecho de emigrar. Ahora hay condiciones políticas, sociales, culturales que inducen a determinados grupos de salir de sus países y eso también tiene que ser revisado por los países que no pueden impedir o no generan las condiciones adecuadas para que los grupos se mantengan dentro de su país, ¿no? La migración de Centroamérica hacia Estados Unidos se explica por las bajas condiciones materiales de existencia de los centroamericanos o de otros lugares de América Latina. Hay explicaciones que son plausibles de ser analizadas por los diversos gobiernos de la región, pero muchos de estos adoptan unas políticas similares a la que tiene Estados Unidos para estar congregados con el imperio. Y en ese sentido, ¿cierto?, aplican medidas como las que estamos observando, muchas veces en la cual, ¿cierto?, se plantea la posibilidad de transformar, por ejemplo, las cárceles de alta seguridad que tiene Bukele en El Salvador, ¿cierto?, como un espacio de llegada de todas aquellas personas que se supone que son criminales o que son delincuentes, o se les otorga una condición de personas no gratas y los puede mandar bajo la venia tanto de Bukele como del gobierno norteamericano a encerrarse a esas cárceles que violan los derechos humanos sistemáticamente de las personas que están allí, independientemente de las causas que podrían o los factores que llevaron a esas personas a estar allí, ¿no? No hay ningún justo juicio, no hay una aplicación del derecho, ni siquiera nacional ni internacional, para proteger a esas personas. Entonces, en ese sentido, uno observa que los países latinoamericanos, especialmente algunos que están entrando en la perspectiva similar a la que Trump desarrolla, corremos el riesgo, como en el caso chileno, donde tenemos cuatro candidatos a la presidencia por la derecha y la extrema derecha que se plantean en posiciones similares y defensoras de esa situación, lo cual es peligroso. Ahora, el problema sustantivo que yo observo, no solamente en América Latina, sino que también en Chile, tiene que ver que hoy día, en la mayoría de los países latinoamericanos, hay una ausencia que permitiría tener otra visión de futuro o otro escenario de futuro. Hay una ausencia de izquierdas anticapitalistas, de izquierdas antineoliberales, de izquierdas que se puedan plantear, ¿cierto?, un proyecto político alternativo a lo existente. Los progresismos que han habido en América Latina han sido progresismos fracasados. Progresismos que no han dado el ancho porque son más bien progresismos que se adaptan a las condiciones de la sociedad neoliberal y la sociedad de mercado y son simplemente continuadores de esos proyectos, como el caso del gobierno del presidente Boric en Chile o de otros gobiernos que existen en la región en ese sentido. Entonces lo que hace falta, si tú quieres, es la ausencia, hace falta una izquierda que sea realmente una izquierda que se proponga la transformación, que se proponga confrontar al imperialismo, que tenga una posición antiimperial y que tenga una posición completamente de rechazo al capitalismo neoliberal y que postule la posibilidad de levantar un nuevo proyecto socialista para la región. Ahora, eso es lo que está usted. Sí, ahora, Juan Carlos, hablamos de la corresponsabilidad también de las organizaciones sociales, hablábamos de los sindicatos en ese papel, ¿no? En esa
responsabilidad de involucrarse más en los procesos, no solamente digamos, de lucha social y laboral, sino también política. Sí, eso es importantísimo, pero también hay una suerte, si tú quieres, de pérdida de confianza con ciertos actores políticos actuales en nuestra América Latina. Los gobiernos progresistas que representaron muchas veces anhelos y deseos y planteos de la clase trabajadora, de la clase campesina, de los sectores X o Z, ¿cierto?, que confiaron en esos gobiernos progresistas y estos los defraudaron. Entonces es difícil poder pedirle a la clase trabajadora organizada, a la clase trabajadora que se retira de los espacios institucionales porque no tiene confianza en los actores políticos actuales. Lo mismo en Chile, ¿cierto? El presidente Boric, cuando gana la segunda vuelta en el 21, ¿cierto? Fue apoyado por los sectores populares, fue apoyado por los sectores trabajadores, pero a la larga, después de 4 años o 3 años de gobierno, el fracaso, la decepción de lo que significa el gobierno de Boric, ¿cierto?, en Chile es total. Entonces, ¿por qué le vamos a pedir nuevamente a la clase trabajadora que se organiza, que participa, que tiene un planteo crítico, que confíe en este tipo de actores políticos que se declaran progresistas y en el fondo solamente son administradores de la política neoliberal que existe en el continente? Sí. Entonces, ese es un problema que te va dejando un vacío porque, mira, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó en Ecuador? Si tú miras lo que pasó en Ecuador, que ratifican, ¿cierto?, con una serie de triquiñuelas, hay muchas denuncias de fraude, pero el tema central es que en Ecuador hubo un gran porcentaje de gente que no participó en el proceso electoral porque no confían en la gente que dice representar a los sectores populares. Sí, ese es un gran... Entonces, ese es un problema. Sí, es un gran desafío, por supuesto. Por supuesto, un gran desafío para los movimientos sociales, para la clase trabajadora, la lucha del país, en tu caso como Chile u otros países del continente en medio de estos desafíos. Nosotros con esto finalizamos. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Ok, sí. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Juan Carlos Gómez Leighton, politólogo, sociólogo, historiador, doctor en Ciencias Sociales y Políticas, reflexiones sobre el 1 de mayo y los desafíos que plantea no solamente el escenario laboral en nuestro continente, sino también en el resto del mundo. Antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta. ¿Qué votaron ustedes? Trabajadores se movilizan el 1 de mayo. ¿Qué desafíos cree usted enfrenta la clase obrera latinoamericana? 88% dice precarización salarial y pensional, un 5% dice extensas jornadas laborales, 4% informalidad laboral y un 3% dice represión y criminalización. Han hablado a través de Telegram, nuestro servicio informativo, y nosotros con esto finalizamos El Mundo desde el Sur, por supuesto recordándole www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.